Mañana se celebra el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio, una fecha que nos invita a pensar en cuánto afecta a la sociedad en su conjunto y a todos los individuos que formamos parte de ella el uso violento del lenguaje, esa herramienta cultural construida desde la necesidad de comunicarnos como seres conscientes y sensibles que hoy en día, y desde hace muchos años para ser objetivos, se utiliza también como arma, tanto para herir y marginar como para manipular y crear en hombres y mujeres reflejos condicionados. Del discurso de odio y de las particularidades de su empleo contra nuestro país estaremos hablando en la misión de hoy. Sube el volumen para que en su circunscripción conozcan de primera mano que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista, promoviendo la tolerancia y el diálogo enfrentados al odio y contra todos los enemigos de la justicia social y la soberanía del pueblo cubano. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Programas más odiados de la televisión cubana. Si de algo sabemos en este programa es de discurso de odio. Y no porque lo practiquemos, como suelen acusarnos nuestros variopintos enemigos y detractores, sino porque solemos ser víctimas de ese lenguaje tóxico, vulgar, agresivo. Pero en medio de toda esa violencia verbal, podemos sacar la satisfacción de haber sido incluidos en una lista de programas más odiados, junto a Escribe y Lea, Palmas y Cañas y el selecto club de la Neurona Intranquila, o junto a otros miembros de nuestra familia oficialista, como son Cuadrando la Caja, La Pupila Asombrada y La Mesa Redonda. Pero nosotros somos los primeros, que conste en acta. ¿Y por qué somos víctimas del discurso de odio? Junto a otros programas que llaman a pensar, a estudiar, a leer, contrastar fuentes, informarse. Porque el discurso de odio es la anticultura, la promoción de antivalores, la propagación infodémica de la irracionalidad. El discurso de odio es el artilugio moderno que usan algunos poderosos para crear sujetos iletrados y dóciles que vuelcan su frustración no contra los explotadores que los oprimen, sino contra otros oprimidos que sufren a su lado. Y aunque puede ser causa de violencia física, también es válido aclarar que muchas veces ese discurso de odio no es más que una excusa, un disfraz de intereses políticos. Las guerras se originan por intereses, no por odios infantiles, aunque eso pudiera parecer en la esfera pública. El ataque de Israel a Irán no fue improvisado, fue el resultado de décadas de tensión, sabotajes secretos y una guerra en las sombras. Todo se aceleró tras el ataque de Hamás en 2023. Israel respondió con fuerza, debilitó a los aliados de Irán y ahora enfrenta directamente a su principal adversario. Desde la Revolución Islámica en 1979, Irán considera a Israel un enemigo porque lo ve como una extensión del poder occidental en Medio Oriente. Para Teherán es un enclave colonial impuesto por Estados Unidos y heredero de décadas de intervención extranjera. Israel, por su parte, ve a Irán como una amenaza existencial. Lo acusa de querer fabricar armas nucleares, algo que Irán niega, aunque sigue enriqueciendo uranio a niveles críticos. Aunque Trump pidió frenar el ataque durante las negociaciones, Israel dijo que el tiempo se había agotado. Irán estaba a punto de cruzar una línea roja. And you say the regime is unpopular and is killing its people. When General Soleimani was murdered by the same Trump that you talk about, millions of people came to the streets of this city, Tehran, that I'm in. So how is it that he's so unpopular? This propaganda that you're producing is only justifying aggression. What the Israeli regime did was aggression. What it did was unjustified aggression. And Netanyahu has been saying for over 30 years, some say up to 40 years, he's been saying that Iran's on the verge of creating a nuclear weapon. And thanks to people like you, he gets away with these lies. La reciente escalada de violencia en el Medio Oriente, iniciada por quién sino el genocida Estado de Israel, no solo origina y potencia el odio entre pueblos, sino que esparce la lógica bélica y destructiva hacia otros sujetos políticos. Nuestros queridísimos odiadores llaman ya en redes digitales a que se ensayen contra el gobierno cubano soluciones similares a las empleadas por el asesino Netanyahu,
como si las bombas solo afectaran a los dirigentes. Más sinceros y frontales, más transparentes en su odio, son los que manejan los fondos y asignan prebendas a muchos de nuestros odiadores, o al menos dan la cara por los que dan el dinero, como es el caso del congresista antiguano Carlos Jiménez, quien comparó a nuestra cruel dictadura con el régimen iraní y llamó a dejar el camino de las reformas. Tanto contra Irán como contra Cuba, solo cabe una solución final: la destrucción. Recuerdan un poco a los reclamos de esa misma grey de reaccionarios que le decían a Bush a principios de siglo: Irak ahora, Cuba después. Pero la realidad es que los Jiménez, los Marco Rubio y las María Elvira Salazar, que han hecho fortuna y carrera practicando el discurso de odio contra Cuba, debieran enfocarse más en el país en el que habitan, donde ese mismo discurso dirigido contra los migrantes ha desembocado en masivas protestas. De eso que nos hable Gabriela Fernández, que tiene al imperio en decadencia en la mira. El mundo sería un lugar muy difícil si Estados Unidos no garantizara la democracia. Podrían existir países intentando eliminar el habeas corpus, senadores detenidos por hacer una pregunta, personas siendo encarceladas y expulsadas sin explicación ni juicio, despliegue arbitrario de Guardia Nacional o marines reprimiendo. Todos estos ejemplos prácticos que nos ponen desde el país de la libertad para no tener que estar después invadiendo por falta de prevención. Última hora. Nos llegan imágenes de represión policial contra manifestantes pacíficos que, a juzgar por la violencia empleada por los agentes, parecieran tener lugar en Rusia, Cuba, Venezuela o alguna dictadura de esas que... que las imágenes no son ni en Rusia, ni en Cuba, ni en Venezuela, sino en Estados Unidos. Ok. Terrible violencia antipolicial en Estados Unidos. Nos llegan imágenes de violentos manifestantes, seguramente pagados por Moscú, La Habana o Caracas, sembrando el caos por las calles de Los Ángeles, mientras las fuerzas del orden tratan de contener las protestas con delicadeza democrática. En el medio del caos, la creatividad del votante promedio de Trump se dispara y surgen las más interesantes teorías. Por ejemplo, cuestionar que papá Trump haya hecho un despliegue militar para deportar a personas sin consentimiento podría ser indirectamente apoyar al Partido Comunista de Cuba. Este trabajo ha hecho el PSC con ustedes, compadre. Los mataron de hambre en Cuba. Les dieron una niñez de adoctrinamiento, de agua con azúcar y pan con aceite. Pero nadie nunca criticó a Fidel Castro. Entonces ahora llegan aquí a Estados Unidos y hay que criticar a Trump. ¿Por qué? Porque Trump ahora los quiere sacar, porque Trump ya no quiere darle más papel a nadie ya. Entonces el PSC te manda para acá, para los Estados Unidos, porque sabe que tú vas a trabajar y le vas a empezar a mandar dinero a su familia. O sea, le vas a quitar un peso de encima, le vas a hacer el trabajo al PSC. Coño, familia, vamos a dejarnos hipocresía ya. Vamos a dejarnos hipocresía ya, vamos a ponernos para esto, que aquí los cubanos no son lindos ni nada de eso. Nosotros somos emigrantes como otros, aquí cualquiera, ¿me entiendes? Respeten los Estados Unidos y respétense ustedes. Parece que la única cura al trumpismo irracional es encontrarse a la ICE de frente. Mientras que eso no suceda, quienes se consideran inmigrantes VIP seguirán sin dimensionar las consecuencias de sus actos, porque si pudieran analizar en primer lugar, no se habrían puesto en esas circunstancias. Nos vemos en la mira. El discurso de odio florece entre los desmemoriados, entre los incultos que nunca podrán ser libres porque están presos de sus resentimientos, de sus olvidos conscientes o involuntarios, de su visión maniquea y vulgar de la realidad circundante. El antídoto para el odio, para el lenguaje como arma de marginación y sojuzgamiento, es y ha sido siempre la cultura, el aprendizaje, las formas más elevadas de la condición humana que se hallan en el pensamiento, en la reflexión, en la sensibilidad, en el amor. Ser mejores es distinguirnos de esos odiadores, es guardar cerca del pecho la convicción de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas.
Por eso nosotros, que sí tenemos memoria, que tenemos prohibido olvidar, que nos preocupamos para ser cultos porque entendemos que es el único modo de ser libres, volvemos una y otra vez al pensamiento de aquellos que nos antecedieron y que con su visión supieron alertarnos hace muchos años de peligros que nos cercan en el presente. El uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el fin de la humanidad. Así lo previó el científico Albert Einstein, quien fue capaz de medir su capacidad destructiva, de generar millones de grados de calor que todo lo volatiliza en un amplio radio de acción. El genial investigador fue impulsor del desarrollo de esta arma antes de que el régimen genocida nazi dispusiera de ella. Cualquier gobierno del mundo está obligado a respetar el derecho a la vida de cualquier nación y del conjunto de todos los pueblos del planeta. Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas, y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir. Cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corren semejante riesgo, nadie puede darse el lujo de ser indiferente, ni se puede perder un minuto en exigir el respeto a ese derecho. Mañana sería demasiado tarde. El propio Albert Einstein afirmó textualmente: no sé qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y piedras. Sabemos lo que quiso expresar y tenía toda la razón, solo que no existirían ya quienes manejen los palos y las piedras. Habría daños colaterales, como afirman siempre los líderes políticos y militares norteamericanos, para justificar la muerte de personas inocentes. En una guerra nuclear, el daño colateral sería la vida de la humanidad. Tengamos el valor de proclamar que todas las armas nucleares o convencionales, todo lo que sirva para hacer guerra, debe desaparecer. Octubre 15 del 2010. Hoy conmemoramos también el aniversario 120 de la muerte del generalísimo Máximo Gómez. De él recordamos hace poco una anécdota que narraba José Martí en su diario de campaña, aquella en la que el viejo Mambí distinguía entre gusanos y compañeros. Esa distinción históricamente condicionada sigue siendo válida hoy, pero no puede serlo para que nos abandonemos a las mismas tácticas de nuestros enemigos, a emularlos en bajeza y frivolidad, a repetir conductas o procederes marginantes, a convertirnos, al enfrentarnos a ese abismo moral que subyace en todo pensamiento reaccionario, en cajas de resonancia del odio. Odiemos, sí, toda injusticia, toda agresión, toda violencia ilegítima ejercida contra los desposeídos del mundo, pero que ese odio sea nuestro combustible para luchar por causas elevadas. No lo convirtamos nunca en un fin en sí mismo. Como hizo Gómez hace más de un siglo, como hizo Martí, como hizo Fidel, luchemos contra aquellos que hacen del odio su razón de ser y contra aquellos que hacen de los enfermos de odio punta de lanza para hacer avanzar sus agendas políticas de dominación.
En la pelea cubana contra esos demonios no solo va la suerte de nuestra nación, sino también la pequeña porción de humanidad que nos toca salvar y enaltecer para los pueblos del mundo y para las generaciones venideras. Síganos en nuestras redes sociales cuanto puedan y quieran, sin compromiso. Solo recuerden que somos el programa número 1 para los odiadores. O sea, aburridos no van a quedar. Recuerden que todos los viernes intentamos hacer una directa y la de esta semana la estaremos dedicando precisamente a los discursos de odio. Ya se nos ocurrirá a quién invitar. Para los que no tienen datos, ya saben, regresamos por el vidrio el próximo martes. Mientras tanto, manténgase con filo y sin odios ni rencores. Chao.